Hola a todos. En esta ocasión quiero hacerles un video muy personal y les quiero enseñar algo que no quiero que piensen que es que les quiero presumir, aunque están en su derecho de pensarlo. Pero ahorita les explico qué es lo que pretendo hacer con ello. Les voy a enseñar mi biblioteca, o al que otros le pueden decir librería. Comienzo por decirles que este es el diccionario, el que me ayuda a enriquecer mi vocabulario. Aquí también tenemos obras de personajes importantes como Eusebio de Cesarea. Tenemos también libros de el conocido Cipriano de Cartago. Este es el libro que se llama Panarión. Lo escribió Epifanio de Salamina. Y en él se encuentran muchas, pero muchas herejías antiguas. Aquí tenemos la Biblia ortodoxa, el Concilio de Trento, la Septuaginta en griego, el diccionario de inglés, el diccionario de hebreo. Aquí tenemos el Dessinger. Ahorita les explico qué es el Dessinger. Bueno, para si se me olvida, mejor les digo ahorita. Es un libro en inglés en donde se encuentra mucha de la historia real de la Iglesia Católica. Este es Filón de Alejandría, un filósofo judío. Aquí tenemos las antigüedades de los judíos de Josefo Flavio. Aquí tenemos un libro que es de el padre Núñez, Enrique, que dice: conozca primero su fe católica. Aquí hay un libro del padre Amatuli, que es dialogar con los protestantes. Esto ya no es religión, pero es importante para desarrollar criterios de análisis y de crítica, que es la Ilíada de Homero, una epopeya griega. Este libro es muy bonito, se lo recomiendo. Se llama La cabaña de Tom, del tío Tom. Es en referencia a lo que pasó en Estados Unidos. Y no quiero decir qué fue lo que pasó, pero pueden buscarlo. Aquí tenemos historia de los concilios y un libro interesante, pero no es recomendable a personas de que no tengan criterio de crítico. Eso es lo que quiero decir. Tienen que tener un sentido crítico en la lectura. Luego venimos acá y encontramos que tenemos la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Esta es la que se conoce como la Gran Aventura. En inglés se llama The Great Adventure. Aquí tenemos a Irineo de León, las herejillas, o sea, contra los herejes. San Agustín de Hipona, la Trinidad. Aquí tenemos la Torá, escrita en hebreo. Aquí tenemos unos libros que son traducciones transliteradas, por decirlo así. Y en realidad es una transliteración del griego y del hebreo al inglés. Y son textos de la Biblia, son parte de la Biblia. Aquí tenemos la Biblia de Etiopía. Aquí tenemos otro concilio, el de Éfeso. Aquí tenemos el libro famoso del padre Jorge Lorín, que se llama Para Salvarte. Tenemos otro libro acá, que es el Códex Sinaítico. Tenemos a Tertuliano, a Justino Mártir, obras escogidas. Tenemos padres apostólicos. Aquí también tenemos a Teófilo de Antioquía.
Ignacio de Antioquía con sus 7 cartas. Y aquí tenemos un libro apócrifo que también no es recomendable que lo lea cualquier persona, y no lo quiero decir por desprecio, sino que me refiero a que estos libros, si la persona no tiene buen criterio de razonamiento, de análisis, pues tiende a corromper su conocimiento o a distorsionarlo. Seguimos aquí. Tenemos este libro que es, no sé si algunos habrán ya escuchado, la lista de los libros prohibidos desde hace unos siglos. La Biblia de Ignacio, que es en inglés. Tenemos aquí la Biblia de Jerusalén, año 1975. El Catecismo del Concilio de Trento. Tengo una versión de la Vulgata con Colunga y Turado. Aquí tenemos también otra Biblia de la Vulgata, que son Biblias antiguas. La Biblia en inglés, Douay-Rheims Version, Cánones y Decretos de Trento. Aquí está una Biblia que es en inglés. Esto que ven aquí son cartas y encíclicas apostólicas de varios papas desde el siglo, creo que es 4, siglo 8, siglos, bueno, para decirles que tengo cartas de un papa Alejandro, del papa Víctor, del papa Juan Pablo II, del papa Pío XII. Aquí está un libro en inglés, un protestante muy conocido y reconocido, que se llama N.T. Wright. Su libro The Day the Revelation Began. Aquí la Biblia Nácar Colunga, en latín. Por eso les decía que hay una historia detrás de la Biblia Nácar Colunga, que se encuentra en español. Aquí vemos un personaje que se llama, también de la Biblia Nácar Colunga, que es del año, si observamos aquí, una es de 1957 y la otra es de 1965. Y esta, escrita por Bober Cantera. Me gustaría que recordaran estos apellidos: Nácar Colunga, Bober Cantera. Aquí tenemos libros muy interesantes, como por ejemplo tenemos a Atanasio con sus epístolas sobre el Espíritu Santo. Tenemos a San Jerónimo. Tenemos a Obras Escogidas de Clemente de Alejandría. Tenemos a Orígenes de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén. Tenemos acá Historia de la Iglesia Primitiva y las Confesiones de San Agustín. Continuamos. Las Obras Escogidas de Pseudo Dionisio Areopagita. Este libro que se llama The Book of the Popes. Es una lista de papas antiguo. Estos libros que están aquí son de Scott Hahn, un protestante convertido, y escribió estos 3 libros. Los 3 libros los he leído. Son muy interesantes. Es un convertido al catolicismo. Tenemos aquí el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Esto es para probar de que las iglesias orientales están en comunión con el Papa. Aclaro, no las iglesias ortodoxas, sino las iglesias orientales. Este es el código por el que ellos
se conducen en comunión con Roma. Tenemos aquí los Anales, que es un libro que escribió Cornelio Tácito. Es uno de los libros que son utilizados para defender la veracidad de la existencia de Jesucristo como personaje histórico. Tenemos aquí a escritos de Santo Tomás de Aquino, que son como compendios, síntesis. Y aquí hay un libro que me gustaría ponerlo también, que es un libro muy bonito. Este lo leí completamente. Cruzando el umbral de la esperanza, de San Juan Pablo II. Un libro de apologética católica. Aquí, el libro más grande de todos, pero en realidad el más pequeño. Aquí tenemos homilías de San Juan Damasceno. Aquí tenemos algunos de las encíclicas de el Papa Francisco. Aquí tenemos dos libros que son protestantes y son muy buenos. Es otro libro de N.T. Wright y se llama Simply Jesus, simplemente Jesús. Y el otro es de C.S. Lewis. Y este sí lo leí y está en español y está muy bonito. Se llama Mero Cristianismo. Y continuando acá podemos ver de que hay un libro muy interesante que lo leí completamente. Se llama La Iglesia Ortodoxa, de Timothy Ware. Esto habla de cómo comenzó la Iglesia Católica Universal y cómo se desprendió la Iglesia Ortodoxa de la Católica Romana, de las cosas que ellos están en acuerdo y las que no están en acuerdo, y las cosas de las que simplemente es un malentendido. Por ejemplo, el filioque. El filioque lo explica Timothy Ware, que es simplemente una manera de verlo. Y estoy de acuerdo. Si se aclara cómo es que se entiende la parte del credo que dice y del Hijo, dice Timothy Ware de que la Iglesia Ortodoxa lo aceptaría sin problema, pero solamente es cuestión de interpretación. No están en contra de la afirmación del filioque. Aquí está un libro del catolicismo. Lo escribió el padre, es un obispo, Robert Barron. Es un libro bastante grande. No lo he terminado de leer todavía porque es muy grande. Pero en este libro es que yo encontré esas referencias o esas citas de los protestantes que les decía, que son N.T. Wright y C.S. Lewis. Continuando, aquí un advertisement para Dante Urbina, que aquí tengo sus libros que él ha escrito. Lo que he completado solamente es uno, que es donde él hace un contraste de las Biblias. Aquí tenemos todos los libros que él ha escrito en cuestión de o en materia de religión. Continuando, aquí tenemos libros que son extra bíblicos, que son muy importantes para aquel que quiera tener algún conocimiento extra bíblico. Por ejemplo, aquí tenemos este se llama Plinio el Joven. Él tiene unos datos muy importantes con relación a la existencia del cristianismo desde hace muchos siglos, desde los principios. Es decir, un testigo del cristianismo antiguo, del tiempo de la persecución. El libro de Enoch, que es un libro también que no es muy recomendable, pero que sí está en la Biblia oriental. Y no es que no sea recomendable, sino que no es inspirado de acuerdo a la iglesia.
Tenemos aquí también el libro de el famoso Manuel Carreira. Y su libro se llama Razón, Ciencia y Revelación. Este libro lo he leído parcialmente porque solamente he ido buscando los temas que he necesitado leer. Aquí tenemos el libro de los Mormones. Otro testamento de Jesucristo. ¿Y por qué lo leo? Porque es importante conocer qué es lo que presentan otras religiones. Aquí vamos a ver que tenemos usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Es muy importante conocer un poquito de la cultura de los judíos de ese tiempo para conocer también algunos puntos de la Biblia, porque en la Biblia no explica así de manera gramatical o idiomática qué es lo que nos dice la Escritura. Pero este libro y otro que tengo por ahí sí nos enseña a entender algunas expresiones que para nosotros son nuevas o peor aún, desconocidas. Luego tenemos aquí la guerra de los judíos. ¿Quién lo escribe? Otra vez Flavio Josefo. Y el texto del Corán en español. El Corán es un libro también interesante porque habla de Jesucristo, de la Virgen María y de otros temas que en alguna ocasión podría hablar, por ejemplo, como el purgatorio. Cómo es que ellos ven el purgatorio y por qué es que ellos no lo llaman purgatorio. Pero sí existe. Allá vemos un libro que es de pensamientos de un hombre muy famoso que se llamaba Pascal. Y él escribió en este libro un cierto, no digo silogismo, sino un juego de palabras en donde decía que el que dice, si crees en Dios y Dios no existe, no has perdido nada. Si no crees en Dios y Dios no existe, no has perdido nada. Si crees en Dios y Dios existe, has ganado muchísimo. Pero si no crees en Dios y Dios existe, lo has perdido todo. Él no lo dijo en estas palabras porque él lo escribió de otra manera y los nuevos autores lo han formulado de esa manera, pero es lo mismo que él dijo. Ahora, aquí, libros pequeñitos, como por ejemplo tenemos al de Atanasio, pero en inglés, los trabajos en el espíritu. Aquí tenemos un libro que lo usan mucho, es el libro primordial de la agrupación católica de Santa Faustina. Y aquí tenemos las famosas Biblias de los Testigos de Jehová, versión en inglés y versión en español. Es muy interesante, pero no recomendable. Y es porque hay que leer otras literaturas, pero bien sujetos a un criterio muy estricto. Y eso es muy importante. De otra manera podemos distorsionar y hasta corromper la fe. Ahora continuamos acá con otros libros. Y esta es una colección de catecismos que tengo. Son catecismos desde el más antiguo, como por ejemplo este que se encuentra aquí, que se llama el Catecismo del Padre Pedro Moguila. Está en inglés y ese parece ser que es el primer catecismo que se hizo en vista de que había mucha confusión a raíz de la Reforma Protestante. Esto fue antes de que se estableciera y se promulgara el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí podemos ver que hay desde el Padre Belarmino, Baltimore, está este libro que se llama YOUCAT, que quiere decir Catecismo de Jóvenes,
Young Catechism, Catecismo de Jóvenes. Aquí tenemos otra cantidad de catecismos que son de aquí de Estados Unidos. Tenemos el catecismo que es el que se llama Catecismo con modificaciones. Aquí está el catecismo antes de las modificaciones. Y este ya es el nuevo catecismo que ya con todo incluido, porque este catecismo tiene las adiciones o las modificaciones al final. Este ya las trae en el lugar que corresponde. Aquí tenemos el catecismo de Estados Unidos que se llama Catecismo para Adultos. Pareciera ser como que es un catecismo medio raro, pero simplemente es para enseñar a la juventud de Estados Unidos. Aquí tenemos el Código de Montfortiano. Y aquí tenemos el Catecismo de San Pío X, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que escribió el ya ausente Papa Emérito Benedicto XVI. Aquí tenemos otro documento que es el libro del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Los invito a que puedan buscar estos libros en la internet para que vean de qué se tratan. Son muy interesantes. Me gustó leer este libro que se llama Los 12 Pasos y las 12 Tradiciones de los Alcohólicos Anónimos, porque el que lo desarrolla es una persona que lo relaciona con la parte espiritual o religiosa y me pareció muy bien. Lo leí completamente. Aquí tenemos más libros apócrifos. Tenemos un libro muy hermoso que se llama Metamorfosis de Ovidio, un hombre de los tiempos muy antiguos de Roma. Tenemos a Jenofonte y es un libro de las historias griegas. Aquí tenemos el Catecismo para Estados Unidos en español. Esta es una colección de la Biblia que está escrita, se llama Biblia Políglota, y cada libro tiene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La tengo más que todo por colección, no me sirve mucho en cuanto a trabajo, pero me gustó la idea de tener la colección en varios idiomas. Y aquí tenemos este libro que es de Sófocles, la Antígona. Si alguno ha leído a Sófocles, es un escritor que escribió muchas obras que se llaman tragedias, y entre ellas está la primera que se llama Edipo Rey, luego está Antígona y luego tenemos a Edipo en Colono. Es historias muy interesantes. Aquí vemos de Antígona. Me recordó mucho leer esta obra, me dio bastante, me conmovió ver el espíritu de esta hija de Edipo, cómo superó tanta desgracia, y por eso es que me dio por leerla, aunque la obra de Edipo Rey la había leído yo cuando estaba haciendo mis estudios secundarios. Ahora vamos a una parte que no quiero hacer nada de mala intención, al contrario, les repito, es mi material de enseñanza, porque mi enseñanza es a mí mismo que me la hago, no tengo profesores, soy un autodidacta, pero sí me baso y me preparo a pura literatura. Aquí tenemos puros catecismos de las doctrinas que no son católicas. Por ejemplo, aquí tenemos los 28 creencias de los adventistas, tenemos doctrinas metodistas, tenemos la Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, Catecismo de los Bautistas, tenemos los estándares de los Westminsters, tenemos doctrinas de la mitología del rapto secreto, tenemos aquí el libro de la Concordia, que es el libro mayor y el libro menor de Martín Lutero, que es el Catecismo Mayor.
y menor. Tenemos aquí a los textos escogidos de la Reforma Radical. Tenemos aquí el Catecismo Menor de Lutero. Y aquí van otros tipos de escritos, como por ejemplo el Anticristo, visto desde la manera que piensa Arthur W. Pink. Y encuentro también otros libros que me ayudan mucho, por ejemplo, este que dice ¿por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Es un dato bastante interesante. Tenemos aquí esta obra que se llama La Eneida, que es de Publio Virgilio Marón. Es el que escribió Las Bucólicas. Es muy interesante. También este libro me gusta y quiero decirles que este libro se llama Jaraguá. Está escrito en El Salvador, pero hace muchísimos años. Yo lo leí en primaria y como ya no lo tenía aquí en Estados Unidos, me contacté con una amiga muy estimada de El Salvador y me lo regaló. Me lo envió en puro tiempo de pandemia. Muy agradecido con ella porque en ese tiempo enviar este tipo de material era muy costoso y ella no lo pensó dos veces y me complació con esto. Se lo agradezco mucho. Y así vamos aquí, por ejemplo, tenemos muchas obras de Platón, como lo del placer. No les anticipo que para el que no haya escuchado obras de Platón o leído obras de Platón, el placer se refiere a el modo que nosotros tenemos de disfrutar las cosas. No es algo así mal pensado. Tenemos aquí el de la belleza. Todos estos libros son de Platón. Aquí tenemos mitologías. Como siempre digo, quieren mucho cuidado para no distorsionar nuestras creencias. Aquí tenemos a Esquilo, que es un escritor griego muy antiguo, y este se llama Prometeo encadenado. Sería bonito que leyeran estas, por lo menos en la forma sintetizada ya son el argumento, porque esta obra, te lo digo, tiene un parecido al sacrificio de Jesucristo, aunque no está ni cerca, nada cerca, pero es solamente, como les digo, siempre y cuando se tenga el cuidado de no ir a hacer una confusión en la mente de uno. Y aquí tenemos a Platón, a Aristóteles, con su libro Metafísica. Este es un libro muy interesante porque lo escribió Aristóteles. Y es aquí donde se habla de esos accidentes y de la esencia, la naturaleza. Y aprovecho para decir de que por ahí he escuchado a muchos hablar de que la iglesia tomó a Aristóteles, pero no entendió lo que Aristóteles decía. Pues yo déjenme decirles de que así rápido Aristóteles está diciendo algo diferente. Lo que la iglesia está haciendo es utilizar la terminología de Aristóteles. Es decir, si el panadero dice, estoy haciendo pan, yo no voy a decir estoy haciendo pan. Yo voy a decir me estoy comiendo el pan, porque yo no lo hago. Yo me lo estoy comiendo. Entonces la iglesia está utilizando la terminología que usó Aristóteles en el libro de Metafísica. Ahora, vamos con la historia de la Biblia que no es católica. Discúlpenme que no me guste decir protestante, porque me gustaría que esto lo vieran también protestantes, porque simplemente es conocer la historia de la Biblia. Y aquí tenemos este libro. Perdón, quise venirme primero a este libro que es la Biblia del Oso. Fíjense en la fecha, 1569. Esta Biblia es la traducción que hizo Casiodoro Reina. Escuchen bien el apellido y recuérdenlo. Casiodoro Reina. Este hombre tradujo la Biblia al castellano.
Esta Biblia que están viendo aquí es una Biblia real. Está escrita en español antiguo. Es bastante difícil leerla porque es un español que en su mayoría las palabras han cambiado mucho. Solo para darles un dato. La Biblia en un tiempo fue escrita cuando no existía la letra U. La letra V tenía dos funciones, de V y de U. Vamos a ver la letra, creo que es la S, que se escribe parecida a una F o viceversa. Pero en esta Biblia se encuentran muchas cosas muy curiosas de que tienen mucho que ver con el antiguo español. Y por eso es bastante complicado su lectura. Ahora sí, aquí tenemos la Biblia del Cántaro. Esta fue escrita en 1602. O sea, aproximadamente unos 30 y algo de años después de la Biblia del Oso. Y esta Biblia del Cántaro la escribió un hombre llamado Cipriano Valera. Recordemos bien los apellidos. Cipriano Valera. Él lo que hizo fue que hizo una revisión de la Biblia del Oso que escribió Reina, Casiodoro Reina. Entonces él hizo unas um, correcciones. ¿Qué es lo que tiene de particular estas tres últimas Biblias que les he enseñado? Esta que está aquí, esta es la edición de 1862 y se llama la Santa Biblia que contiene los sagrados. ¿Saben por qué dice así? Porque así dice los otros libros que les enseñé. La Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. No las quise mostrar porque son muy pesadas. Esta Biblia tiene algo muy particular. Y es que las tres tienen los libros deuterocanónicos. O sea, es una Biblia completa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que después de esta fecha de 1862, después de esta edición que están viendo, la roja, comenzaron a salir unas Biblias, pero ya sin los libros deuterocanónicos. Ya les faltaban 7. No voy a hacer comentarios, solo les digo, esta Biblia que están aquí es la Biblia Reina Valera, 1862, con los 7 libros deuterocanónicos. Ahora pasemos acá. Tenemos, fíjense bien, Reina Valera 1909. Ya esta ya no trae los 7 libros canónicos, deuterocanónicos. Ya es cuando aparecen las Biblias sin los libros deuterocanónicos. Luego vamos acá y vemos la Santa Biblia. Reina Valera 1960. Es la que más leen algunos grupos de iglesias cristianas. Y aquí hay una edición que es del del año 2020. Es la Reina Valera, fíjate bien, 2020. ¿Qué tiene de especial esta o particular esta Biblia? Que modificaron el saludo del ángel a la Virgen María. Y los invito a que lo busquen. Está en el Evangelio de San Lucas, en el primer capítulo. Y allí van a encontrar qué fue la modificación que se le hizo cuando el ángel saludó a María. Volvamos con las Biblias antiguas. Y aquí tenemos la Biblia versión Ginebra. O sea, la Biblia de Ginebra. Y miren el año 1560. Esta fue una Biblia que fue escrita en otro idioma. Y esta Biblia también tenía los
7 libros deuterocanónicos. 1560, la Biblia de Ginebra. Luego, vámonos para acá y nos encontramos con esta Biblia. ¡Qué maravilla! The Luther Bible. Y miren, 1534, el año en que nació la Reforma Protestante. ¿Y quién lo escribió? Martín Lutero. Por eso dice allí The Luther Bible. ¿Y por qué la traigo aquí al video? Porque esta Biblia fue la traducción al alemán. Es esta la Biblia que tiene la parte que dice solo fe. Para la información de cualquiera que le interese, esta es la Biblia que dice solo fe. Pero hay algo que es muy, pero muy importante. Y permítame explicarles por qué. Ok, aquí está el detalle. Miren cómo vienen los libros. Están en francés. Pero para que se hagan una idea, imagínense que son en español y está Génesis, Éxodo y ahí va. Para abajo. Okay. Miren, aquí ya comienzan los libros que dice Paralipómenos. Ok, eso. Pero miren aquí lo que va a suceder. Aparece Judith, Sabiduría, Tobías, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Además, porciones de Esther y Daniel. Ahora, esto yo lo escribí aquí en español, pero fíjense lo que escribí. Los 7 libros que Martín Lutero no reconoció inspirados. ¿Pero qué pasó? Miren, los puso al final del Antiguo Testamento. Ahora, fíjense, escuchen bien, al final del Antiguo Testamento. Aquí vamos ya con el Nuevo Testamento. Y más o menos aquí sí se entiende. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí vamos con las epístolas. Y fíjense, llegamos a la tercera carta de Juan. ¿Qué pasa después? Observen. Hebreos. El número 19, Hebreos. El 20, Jacobo, que es Santiago. El número 26, la carta de Judas. Y el 27, el Apocalipsis. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y fíjense, antes del último libro aparecen Hebreos, Santiago y Judas. ¿Qué significaba eso? ¿Han escuchado ustedes de que dicen de que Martín Lutero también intentó sacar los 4 libros del Nuevo Testamento? Pues resulta que él hizo lo mismo que en el Antiguo Testamento. Fíjense, lo puso al final. Si ustedes ven una Biblia cristiana, una Biblia cristiana, ya sea católica o sea protestante, van a ver que no están en ese orden. Pero Martín Lutero los puso al final. Los 4 libros que se presumen que él intentó también sacarlos de la Biblia. Al final quise también agregar estas vistas que son, observen, la Biblia del oso de Casiodoro Reina y la Biblia del cántaro de Cipriano Valera. Ahora, ¿por qué doy énfasis a los nombres? Porque esta Biblia que muchos conocemos de Reina Valera viene de que el primero que la escribió fue
Casiodoro Reina. Casiodoro de Reina. Y el que la cambió fue Cipriano de Valera y la revisión de la Biblia del Oso en Ámsterdam. Y aquí está la Biblia de Ginebra. Dice la primera Biblia que enumeró los versos y la primera Biblia en inglés que usó escritura tipo romano. La Biblia de Ginebra, que todas estas tres que ven allí traían los deuterocanónicos. Ok, ahora permítame hacer una corrección porque esto lo hago de manera improvista, es decir, no tengo todo preparado, pero intento hacerlo bien. Así es que lo que quiero decirles es que el libro que les enseñé, que decía los sagrados libros del Antiguo Testamento, ese es el tercer libro que fue escrito en este año, 1862. Pues ya es este libro, es el que no trae los deuterocanónicos. Es la misma Biblia Reina Valera, 1862, ya sin los deuterocanónicos. Ahora pasemos al inglés. Esta es la muy conocida Biblia King James Version. Observen, 1611. Esta fue la razón por la que yo me confundí. Esta Biblia sí trae los libros deuterocanónicos. La Biblia King James, que muchos la conocen como la Biblia de el rey Jacobo. Otros dicen del rey Santiago. Pues esta Biblia de 1611 sí trae los deuterocanónicos. Y aquí les voy a demostrar este libro que les acabo de mostrar de la pasta. Miren, aquí se encuentra el libro de Eclesiásticos. ¿Y cómo lo llaman? Apócrifo. Aquí se encuentra el primer libro de Macabeos. Judith. El libro de Tobías. Y miren, Tobías, apócrifo. Solo para demostrarles de que sí, la Biblia King James de este año, de los 1600, traía los libros apócrifos. Y de la Biblia King James aparecen esta versión, que quiere decir nueva versión de la Biblia King James. Ahí dice New King James Version, Holy Bible. Tenemos otra versión acá, que esta es, que dice solo dice Holy Bible. Esta es una Biblia que una organización que se llama los Gedeones. Ellos distribuyen Biblias en los hospitales y en las cárceles. Por eso es que se encuentran en la mayoría Biblias King James en los hospitales y en las cárceles. Aquí tenemos la Biblia que se llama Dios habla hoy. Fíjense, aquí dice edición católica. Esto no es muy preciso. ¿Por qué? Porque no es una Biblia 100% católica. ¿Qué es lo que no lo hace no ser católica? Es porque se le dice ecuménica. Es una unión que hay entre católicos y protestantes. Aquí los católicos con la librería de las... Se me olvida cómo se llama ahorita.
Ediciones Unidas, algo así. Ellos con los católicos hicieron esta Biblia que se llama Dios habla hoy. Pero aquí también tenemos otras Biblias, que es la Biblia de las Américas. Y esta es la muy conocida, la Nueva Versión Internacional. En algunas versiones de inglés dice IVN y quiere decir International New Version, pero es la misma Santa Biblia en un idioma diferente. Yo le encuentro un problema a esta Biblia, que es que omite bastantes versículos, pero no quiero entrar en ese campo. Ok, ahora voy a enseñarles aquí mi desorden. Este es mi lugarcito de estudio, donde preparo no solamente mis videos, sino que me pongo a estudiar, porque como les digo, no solo leo para hacer videos, es para prepararme también en el conocimiento de la fe. Y es así como la mayoría de las veces este lugar se encuentra. Porque tal vez han observado de que me toca estar moviendo libros cuando hago mis videos. Es porque no cuento con el equipo ni con la ayuda necesaria. Pero observen, aquí tengo una traducción literal del griego. La transliteración quiere decir cómo es que se lee en griego. Les voy a dar un ejemplo. Aquí dice Biblos Geneseos. Biblos Geneseos. Ahora, si nos fijamos acá, vamos a ver de que dice tabla genealógica. Esto es en hebreo. También es una transliteración, que quiere decir cómo se leería si estuviéramos leyendo hebreo. Por ejemplo, aquí dice Shir Harishim, dice Shir Hashirim. Shir Hashirim. ¿Cómo se lee de atrás para adelante? Estaríamos leyendo más o menos Cantar de los Cantares de Salomón. Ok. Ahora voy a enseñarles lo que más utilizo para mis videos. Esta es la Biblia de la Iglesia en América. Esta es la Biblia, libro del pueblo de Dios. Esta es Biblia de América. Esta es la que el otro día les decía, la Biblia más grande que tengo por la extensión de sus comentarios. El que la escribió se llama Juan Strubinger o Johannes Strubinger. También tenemos acá la Biblia Didache. Tenemos lo que el otro día les enseñaba, que es la Biblia Pechita. Y acá, cuando les dije que se recordaran del apellido Canteras, Iglesias. Esta es una Biblia que, recuerdan que les dije que está Nácar Colunga, luego está Bober Colunga, luego está Colunga Cantera y ahora tenemos Cantera Iglesia. Estas son cómo las Biblias se vienen haciendo en diferentes versiones, a veces porque es un escritor, luego es otro editor, digamos. Aquí tenemos la Biblia latinoamericana. Allá abajo vamos a ver libros que tengo de transliteraciones al hebreo, como Ezequiel, Jeremías, Salmos, Isaías, Daniel, Esdras, Nehemías, todas
del idioma hebreo transliteradas. Es decir, ahí se pueden leer como si uno supiera saber hebreo. Lo mismo sucede con el idioma griego. Aquí tengo, por ejemplo, la transliteración al español del griego del Nuevo Testamento. Y tengo los 4 evangelios. Tengo también las cartas paulinas, petrinas, juaninas, apocalipsis, en fin, hechos de los apóstoles. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo tengo bastante material y por eso es que siento una gran confianza cuando les digo lo que yo les expongo. Por ejemplo, aquí tenemos el vocabulario griego del Nuevo Testamento. Aquí tenemos el diccionario bíblico ilustrado, que muchos lo conocerán, de Holman. Y otro que es este, diccionario expositivo, de Vine. ¿Y de qué se trata? Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Como ven, este libro incluso trae unas palabras del diccionario para hebreo. Aquí tenemos otra vez la Torá, pero en la versión español. Y como ven, transliterado, es decir, está no en las palabras que son raras del hebreo. Digo raras porque no se sabe qué son, pero sí en la transliteración, que es como se lee. Tenemos la Biblia de Jerusalén y la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Un detalle pequeñito. La Biblia de Jerusalén es la traducción al francés. La Biblia de Jerusalén es una traducción para el hispanoparlante. Y la diferencia más grande que tiene es de que la de Jerusalén usa el ustedes en lugar de decir vosotros, como la de Jerusalén. La latinoamericana es simplemente un cambio de manera de hablar. Aquí tenemos el magisterio de la iglesia. Recuerden que les dije que se grabaran el nombre de Dessinger. Pues ahí lo tienen. Heinrich Dessinger. Dessinger es el que comenzó a escribir este libro y después pasó a otros, porque se trata de la historia de la iglesia en cuanto a papas, concilios, cartas, excomuniones, anatemas. Todo eso se encuentra acá. Y allá tenemos el interlineal griego-español del Nuevo Testamento. Acá tenemos la Septuaginta con apócrifas, cosa que no me gusta mucho porque no es el término correcto apócrifa. Apócrifa se refiere a los libros que quedaron fuera del canon cuando la Biblia se completó. Es decir, se hizo una Biblia y muchos escritos que habían se eliminaron, no se aceptaron. A eso se le llama apócrifos, que se los enseñé también hace un momento. Pero estos son los que traen la Septuaginta con los deuterocanónicos. Aquí tenemos algo protestante de David Guzik, que es los comentarios que hace este hombre al libro de Génesis, Éxodos, Mateo y Juan. Son bien importantes en la mayoría, la manera en que él describe a veces palabras. Aquí está una Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, la Biblia que se utiliza en la Iglesia Católica, la Biblia de Navarra, que es bastante reconocida por muchas personas por su textualidad. Y aquí está el derecho canónico, que es para el mundo occidental. El que les enseñé hace un rato era el código canónico para las iglesias de Oriente. Este es para las iglesias de Occidente. Y tenemos el catecismo. Ahora, observen esto. ¿Alguien lo reconocerá? James Strong. El diccionario de James Strong para el hebreo. Y la concordancia exhaustiva de la Biblia. ¿Quién es? El mismo. James Strong.
¿Para qué nos sirve este libro? Para encontrar pasajes que son paralelos a veces o palabras que se encuentran en otra parte de la Biblia. Esto nos facilita mucho. Ok, ahora uno más. La Mishnah, la tradición judía. Por si alguien dice que no, existe la tradición en la comunidad y en la iglesia, en la religión de los judíos. Existe también la tradición. Y hay un libro que me va a llegar mañana, que es otra parte de la Mishnah, porque creo que son 6 o 7 tratados. Este es el primer tratado que yo tengo acá. Y ahí dice de qué se tratan. Tratados de Berajot, Pia y de Mei. Estoy esperando uno muy, muy importante. Luego se los enseño. Pero esto es lo que yo utilizo para hacer mis desarrollos. Y ahora sí, con esto voy a terminar. Como les dije al principio, no lo estoy haciendo para presumir, sino que es que yo me esfuerzo bastante para aprender y en vista de que no tuve la oportunidad de ir a estudiar a una escuela en teología, me esfuerzo mucho por lo que Dios me regaló, que es la inteligencia. Y no digo inteligencia en el sentido de que soy muy inteligente, sino en ese regalo que Dios nos da a todos, que nos difiere de todos los animales. Y eso me gusta a mí compartirlo con ustedes. Lo he aprendido a base de esfuerzo y tiempo. No he leído todos los libros, ni siquiera puedo decir la mayor parte. Pero sí, de todos los libros saco algo. Algunos son de referencia, otros son para citar algunas cuestiones que pertenecen a otra persona, que fueron escritas por otra persona. Y tengo los libros para asegurarme de que sí sea cierta y real la referencia. Además de eso, tengo el, el propósito de aprender para mí mismo, para crecer en fe y en conocimiento. Así como Jesucristo nacía en estatura y sabiduría, el hombre está llamado para crecer en fe y también en conocimiento y sabiduría. Con esto los dejo, hermanos. Espero haya sido bastante ameno. Yo sé que ha sido largo, tal vez aburrido para algunos, pero me da gusto decirles de que es muy bonito conocer la fe para que tengamos cómo enseñarle a otros y cómo transmitirla. Estamos llamados a tener fe, a vivir la fe, a transmitir la fe y a defender la fe. Que Dios nos bendiga, hermanos.